tardes, hermanos y hermanas. Una previa. Me vais a permitir que lo haga. Mirar, estas reflexiones del jueves surgieron en su momento a causa de la pandemia, al no podernos reunir los jueves por la tarde a las 7, presencialmente en la iglesia. Sentimos la necesidad urgente que el Señor puso en nuestro corazón de seguir manteniendo ese espíritu de oración que es tan necesario y es la respiración y es vital para la iglesia. Y pensamos que podríamos aprovechar, y gracias a unos hermanos que desde aquí ya agradezco profundamente su dedicación, estamos consiguiendo, o se consiguió, que nuestra iglesia no se desmembrase, ni perdiera esa santa costumbre de la oración de los jueves. Lo hicimos así, y a través de WhatsApp, poniendo este vídeo en WhatsApp a través de YouTube, pues conseguimos mantener la cohesión en las reuniones de oración. Llevamos ya, desde antes del verano, las reuniones presenciales. Y sinceramente agradezco la presencia de todas, sobre todo vosotras y vosotros, que hacéis un esfuerzo real, sincero y entregado al Señor por asistir a estas reuniones presenciales. Porque no es lo mismo escuchar un vídeo que participar, comentar, preguntar, vivir el Espíritu del Señor en comunidad, en unión, los jueves a partir de las 7. A veces alarga hasta las 9, pero eso es lo de menos, no nos importa. Lo que nos importa es empezar. Cuando se acaba, salimos gozosos, contentos. Lo digo de verdad, es una inyección que recibimos en estas reuniones presenciales. Por otro lado, comprendo que no todos vosotros que ahora estáis viendo este YouTube podéis hacerlo, podéis asistir. Trabajo, muchos otros motivos que se os pueden presentar, motivos legítimos, evidentemente, porque si el motivo es, mira, me quedo en casa y ya lo miraré por YouTube, sinceramente eso duele. Duele porque esa no es la intención. Duele porque os engañáis a vosotros mismos y pensáis, y lo digo de corazón, hoy es una reflexión muy directa, y lo digo de corazón, pensáis que engañáis a Dios, y a Dios no se le puede engañar. Los perjudicados son aquellas personas que, pudiendo venir, no lo hacéis. Cada uno dará respuesta al Señor. Ya sabéis que yo nunca he sido un inquisidor, simplemente expongo lo que hay. Yo creo que así lo hacía Jesús y que la responsabilidad es de cada uno. ¿Qué pasa? Que a veces también puede ser que alguno se haya enfriado de su deseo de acudir los jueves a las reuniones presenciales. Y me ha venido a la cabeza, sinceramente os lo digo, dejar de grabar estos comentarios espirituales para, de alguna manera, crear esa sensación, ese hambre, esa necesidad de estar juntos para orar. Lo pensé, lo dije, pero a los 2 o 3 días pensé, porque hubo personas que me lo dijeron, pastor, no lo haga, pastor, continúe. Y por amor a aquellas personas que, no pudiendo venir, necesitan la reflexión,
voy a seguir hasta que el Señor diga prou, y decimos en catalán, basta. Pero por eso os pido y apelo a vuestra sinceridad delante del Señor para hacer un esfuerzo y acudir a las reuniones presenciales. Dicho esto, y me vais a permitir que lo haya expuesto de esta manera, yo quisiera hablaros de algo que a mí me llama mucho la atención. Mirad, hay varias expresiones de Jesús que, si las unimos, se convierten en algo explosivo. Una es, y me estoy basando en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11, y después el capítulo también 7, versículo 21, hay varias expresiones de Jesús, repito, que dicen: pedid y Dios os atenderá, o pedid y os dará, y se os dará. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, o Dios os abrirá, como traduce la traducción de la palabra. Y hay otra que está muy, muy cerca de esta primera y que dice, repito en el versículo 21, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. En Reina Valera 2020 atribuye esa frase a Jesús mismo, dice, no todo el que me dice. O no te puede traducir también, no todo el que dice Señor, Señor. Es igual, el sentido es el mismo. Y es que cuando oramos, de alguna manera comprometemos a Dios. Porque Jesús nos dice, comprometiendo él mismo a Dios, que si pedimos a Dios, lo obtendremos de él. Comprometemos a Dios. Pero también, y esto a veces nos olvidamos, nos comprometemos nosotros con el Señor, porque debemos de aceptar y amar su forma de actuar. Cuando Jesús afirma de Dios que si le pedimos nos atenderá, es muy interesante pararse, detenerse a considerar en algunas instrucciones de la oración para que sea respondida. Para darnos confianza, Jesús explica algunas cosas que pide del creyente que ora. Y nos explica el ejemplo que vemos en el versículo 9 y 11. Dice, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los demás os hagan a vosotros, fijaos, así también hacéis vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Si tú quieres algo de Dios, compórtate con los demás como el Señor se comporta contigo, que si le pides, te da. También hay otra explicación que da el Señor sobre el versículo del 9 al 11. ¿Quién de vosotros si su hija, ya lo he dicho hace un momento? Y también, con sus palabras, Jesús quiere enseñarnos a orar, a insistir
en la oración. Cuando dice, si alguien viene a tu puerta, o había alguien que había recibido un amigo y no tenía que darle de comer, y entonces insiste en otro amigo, le dice, si el otro no le abre para que se calle, por lo menos le dará para que se vaya. Es decir, la insistencia de la oración. Porque este es el compromiso de Dios cuando oramos ante nuestras oraciones. Porque Dios siempre responde. Ninguna oración queda sin ser escuchada. Él es un padre que nunca olvida a sus hijos. Y esta verdad nos pone en un aprieto, porque aparentemente pensamos que nuestras oraciones no tienen respuesta. O al menos como nosotros las esperamos. Y no nos damos cuenta que la oración, independiente o junto a la respuesta que nos da el Señor, tiene un efecto transformador en nuestra realidad personal. Si las cosas nos parecen que no cambian externamente, no, es que yo le pido esto al Señor y Él no me lo da. Cuidado, no lo dudes. Estamos cambiando nosotros. Y espero que ese cambio no sea rebeldía contra Dios, sino un sometimiento a su voluntad para con nosotros. El Señor cambia nuestro corazón. Fijaos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 13, dice lo siguiente. Empezamos en el 11. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, impresionante definición y afirmación, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más no dará vuestro Padre Celestial? Él dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ese cambio se transforma en un compromiso con Él. Un compromiso que volvemos al principio. Recordemos que en 7:21 dice, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La oración, como he dicho, compromete a Dios, se compromete Dios a responderla, pero también nos compromete a nosotros a ser coherentes con nuestra fe y a responder a lo que Él nos da con una vida cristiana entregada. Y entender esto y llevarlo a la vida y a la práctica de fe es esencial para que la oración sea según Dios. Yo a veces lo he dicho, cuidado lo que oráis, cuidado lo que le pedís al Señor, porque Él toma nuestra palabra. Si tú le pides al Señor, Señor, quiero servirte, no te niegues después a servirle. Señor, yo me comprometo a una lectura diaria de la Escritura. Hazlo, porque Él ha tomado y toma nuestra palabra. Él se compromete, pero Él quiere que nos comprometamos nosotros también. Porque si no, nuestra oración entonces se convierte en algo superficial. Señor, Señor, y bla, bla, bla,
pom, 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 mucha verborrea y poco corazón. La oración, entonces, se convierte, repito, en superficial, sin consistencia. Por eso, hermanos y hermanas, cuidado con lo que hablamos, le comentamos o pedimos al Señor cuando no está acompañado de una vida de fe y entrega de verdad. Orar es mucho más serio de lo que nos imaginamos. No es, y volviendo a lo del principio que os decía, no es escuchar simplemente un vídeo, una reflexión, y ya está, ¡hoy qué bonito! Me ha gustado, ¡uy, esto ha ido por mí! ¡Uy, esto parece que es mucho más que eso! Es participar con la comunidad, con la congregación, en una reflexión que nos anima y nos estimula a la oración. Es tan serio que implica una lealtad mutua entre tú y Dios, entre Dios y nosotros, a nivel particular y a nivel de iglesia. El problema no está por parte de Dios, porque Él es siempre fiel. El problema está de nuestra parte, porque no siempre nosotros somos fieles. Si os parece, seguiremos encontrándonos los jueves. Por favor, haced un esfuerzo y acudid a las reuniones presenciales que tenemos en la iglesia a las 7 de la tarde los jueves. Hacerlo es una gran bendición. Y si no podáis, por motivo de trabajo o enfermedad, de verdad, al escuchar esta reflexión, mentalmente uniros a nosotros para alabar, adorar al Señor. Que el Señor nos bendiga esta tarde con su misericordia y con su Espíritu, porque le pedimos de verdad que su Espíritu nos guíe.